Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días a todos. Pedro Antonio, buenos días. Renzo. Y bueno, bienvenidos, Jean-Pierre, buenos días. Bienvenidos a nuestra, sí, segunda clase de la semana 3, creo que estamos. Ya. Bueno, entonces Ronaldo, buenos días. Y estamos avanzando. Y en vista de lo que tenemos, pues tenemos varias técnicas o métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Y listo, inclusive no lineales. Lo cual es bastante bueno porque lo que estamos haciendo realmente se refleja y son técnicas o métodos usados para simplificar ecuaciones diferenciales de grado más grande, de orden mayor. Mismas técnicas, mismos métodos, porque no hay métodos generales para resolver ecuaciones diferenciales no lineales de orden superior a, pues, de orden 2, orden 3, orden 4. Y la verdad es que ya les conté que cuando uno tiene un problema, pues, real, ¿no? Un problema concreto, uno lo que hace generalmente es, pues, analiza la evolución del sistema. De repente uno postula la idea de que el sistema evoluciona siguiendo o bajo el control de una función más general que actúa tras bastidores. Esto sucede bastante en sistemas físicos, ¿no? Entonces uno trata de buscar un lagrangiano o un hamiltoniano. Si su sistema físico conserva energía, si no conserva energía, entonces uno tiene disipación. Entonces uno tiene de repente interacción con el medio ambiente, interacción con un baño hecho de osciladores cuánticos, interacción con diferentes cosas. Eso simplemente pues, va a afectar las ecuaciones que gobiernan la evolución del sistema. Perfecto. Entonces uno analiza el sistema, uno postula cómo va a cambiar la dinámica del sistema, y esto se hace, pues, lo he dicho desde el punto de vista de la física, ¿no? Con hamiltonianos, lagrangianos, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que las mismas ideas, pues, ustedes las aplican en todo lo que sea matemática aplicada, ¿no? Sea esto, pues, estén analizando, qué sé yo, la evolución del tráfico en Lima. Entonces, o la evolución de un sistema complejo, un sistema, digamos, de hormigas, simplemente. O la evolución del clima. Mismas ideas, las mismas ideas. Y bueno, entonces uno tiene todo esto, pues, escribe las ecuaciones diferenciales que uno postula que gobiernan el movimiento de las cantidades importantes del sistema, y después uno intenta resolverlos. Entonces, lo que les decía es que la verdad de las cosas es que en problemas reales, concretos, la gran mayoría de veces, pues, lo que postulamos son ecuaciones difíciles, y difíciles ya de resolver analíticamente porque son no lineales. Entonces uno lo que usualmente hace, pues, es comienza a usar métodos como los que hemos visto. De repente una sustitución adecuada, viendo que si yo hago esta sustitución, estoy poniendo el énfasis no en esta cantidad física, sino en otra coordenada. Y de repente se simplifica, pues, mi sistema. Y uno comienza a usar, pues, de repente yo puedo asumir que bajo ciertas circunstancias, los términos que están aquí pueden ser, pueden depender solo de una variable o solo de la otra variable, y puedo separar, etcétera, etcétera. Entonces uno usa lo que estamos desarrollando y lo van a ver, porque luego pronto vamos a hablar de ecuaciones de orden superior, pero la verdad es que no tenemos más que hablar en el sentido que las que podemos resolver son las lineales. Y para resolver las lineales, digamos, con coeficientes constantes, va a ser lo mismo que vieron en cálculo integral, las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Claro, generalizado, ¿no? Hay un Wronskiano generalizado, existen, pero el resto es lo mismo.
Es exactamente lo mismo porque no hay métodos generales para resolver ecuaciones no lineales de orden superior. Y bueno, bueno. Pero, pues, ya les conté. Uno generalmente, y eso es algo muy, muy bonito, lo he encontrado bastante en física, que es, uno comienza a analizar localmente cómo debería comportarse la solución, cómo debería ser, cómo debería comportarse el sistema bajo circunstancias extremas. De repente yo estoy analizando algo, un sistema, y tengo cierta intuición de qué debería pasar si la temperatura es muy cerca a cero. O sea, si las cosas no se mueven. O qué debería pasar si la temperatura es muy grande. Y si hablan de sistemas cuánticos, pues uno generalmente dice, bueno, ¿qué pasa si la temperatura es, pues, está relacionada a qué magnitud de H barra puede ser la temperatura y a partir de qué magnitud de H barra, o sea, un cuánto de energía en su sistema, pues es un H barra omega, básicamente. El H barra es la constante de Planck, ¿no? Bueno, la constante de Planck dividida por 2pi es un número muy pequeñito. Entonces hay muchas cosas que se comportan distinto cuando la energía que hay en su sistema es más grande que un cuánto o más pequeño. Bueno, y eso, todos esos análisis son muy similares para simplificar ecuaciones así sean de orden mayor, son muy similares a los que estamos haciendo en nuestra clase en estos momentos. Y bien, antes de seguir con ello, les comento que ya tenemos delegado. ¿Listo? Entonces, más bien gracias a Pedro Montalbán, creo que sí, Pedro está por aquí. Sí, entonces tenemos delegado de nuestro curso. Bueno, voy a escribir su nombre en un aviso, ¿no? Para que tengan en cuenta que Pedro es el delegado de nuestro curso. Ya saben, yo lo que espero es realmente, pues, que si tenemos alguna circunstancia que no nos, o que nos impide, o pues, una buena performance en nuestro curso, ¿no? Alguna circunstancia fuera de su control, claro está. O si tienen algún problema, pues me lo comuniquen directamente. Me pueden escribir siempre por correo, no hay problema con ello. Pero tienen a Pedro también como, como el delegado de nuestro curso, como un conductor de, si es que no desean escribirme directamente a mí, se lo pueden comentar a un compañero como nuestro delegado, pues y él me explicará la situación. O si sucede algo en general en el curso, en el salón, ¿no? Del cual yo tenga que estar atento, entonces me imagino que Pedro me comentará. ¿Listo? O si hay alguna, no sé, alguna preocupación, alguna consulta general, también puede ayudarnos pues a aclarar esas situaciones. ¿Listo? Entonces, eso, tenemos delegado del curso y gracias porque la verdad, como les comenté, para mí, en general, me gusta la idea o me entretiene bastante la idea de que cada uno de ustedes pues puede escribirme un correo si así lo necesita, ¿no? Pero a veces entiendo que se sienten más cómodos pues a través de un compañero suyo. Y bueno, creo que debido a las circunstancias de la educación virtual en la cual estamos inmersos, pues la facultad ahora lo hace obligatorio el tener delegados. Hace unos años, por ejemplo, yo pedía, digamos, delegados si es que consideraba que el curso lo ameritaba y si no, siempre en mis clases, ¿no? Siempre he pedido a los alumnos que si tienen alguna circunstancia, algún problema de cual quieran comentarme, simplemente me escriban un correo. Y lo hago por dos cosas. Lo hago porque, por ejemplo, ustedes como científicos, la ciencia moderna, la física, la matemática, mucha de la ciencia moderna se desarrolla en trabajos o en grupo. En grupo. Ustedes ven cuántos papers hay, cuánta gente hay en un paper, cuánta gente trabaja en un artículo. Entonces, bueno, les comento, por ejemplo, generalmente, pues, uno está a cargo de, qué sé yo, en un paper de física aplicada, uno está a cargo, pues, de los métodos numéricos, las simulaciones, otra persona, pues, esta es más teórica, etcétera, etcétera. Y entonces uno tiene que estar en bastante comunicación con sus, bueno, en este caso, colegas, ¿no? Y eso, bueno, les estoy hablando de ciencia aplicada más que nada.
en ciencia teórica, pues muchas veces también uno puede trabajar, digamos, solo bajo, generalmente con la asesoría de alguna otra persona, especialmente si son estudiantes. Pero bueno, entonces el asunto es que me gusta que, especialmente ustedes que van a ser científicos, ¿no? Físicos, matemáticos, quién sabe, o inclusive si van a ser ingenieros, que desarrollen esta conexión con sus, en este caso, con sus profesores, de tener la confianza para escribirles un correo, ¿no? En algún momento, pues, de repente más adelante en su carrera, pues, es bueno que tengan este tipo de conexiones con sus profesores. Bueno, fuera de eso, gracias Pedro, y listo. Entonces, antes de iniciar la clase, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Mm, yo sí, me olvidaba. ¿Dónde está mi papelito? La próxima semana es Semana Santa, ¿cierto? Sí. 7. Estamos 7 de abril. Sí. Entonces la próxima semana tenemos clases solamente el lunes porque la universidad, pregrado y posgrado, pues y ya se imaginan, jueves, viernes, sábados no son días, pero son feriados programados. Todos los ciclos hay estos feriados. Y entonces no se preocupen, es parte del programa que tenemos, el cronograma que tenemos. Y entonces les comunico pues que próxima semana tenemos clase el lunes solamente, pero luego tenemos una semana para hacer cosas divertidas. Sí, leer física, leer matemáticas, cojan su libro favorito de física o de matemática y tienen una semana completa para estudiarlo, vean las ecuaciones diferenciales que se arman, modelen las cosas que están alrededor suyo, ¿sí? Bueno, ya, eso les comentaba y ahora sí, Profesor, ¿cómo va a ser el desarrollo de la práctica de la siguiente semana? la semana 5. Bueno, va a ser bastante estándar en el sentido que va a ser versión tarea. Es decir, creo que es a las 3 de la tarde, el martes a las 3 de la tarde. No, la práctica no es me parece que la práctica es semana 5, ¿cierto? No, no es acá. No Ujú. creo que sí, el 12 de abril. Sí, yo tenía bastante claro que No, la práctica, la PC1 es semana 5. A ver, un momentito. Sí, aquí en mi horario de fechas del calendario académico, sí, tengo que nuestras prácticas son semana 5, pero lo voy a corroborar. ¿Listo? Ah, dicen que en PUC móvil aparece el martes 12. Ok, ok. Ok, no, en el curso no tenemos prácticas dirigidas. Mauricio está preguntando. Ok, entonces voy a corroborar esto. Lo que sucede es que de aquí, este calendario académico, pues de repente no es el mismo que están manejando en la facultad este semestre. Ya. Bueno, entonces, eh, hoy es día jueves, ¿cierto? Entonces, si la práctica, hoy o a más tardar mañana por la mañana les envío un correo, un aviso. Sí, vamos a trabajar bajo el hecho de que la práctica es este martes, seguramente. Como les digo, si ya aparece en el PUC móvil que es este martes, entonces probablemente la práctica sea el martes 12. Eh, las fechas que yo tengo aquí no sé por qué no coinciden, pero ya. Voy a revisar eso, pero entonces hoy por la noche, hoy por la tarde noche o mañana por la mañana más tardar les envío un aviso, pues corroborando o diciéndoles la fecha exacta de la práctica. Entonces asumamos que es este martes, ¿no? Y bueno, la práctica es, ya les comenté,
Es el formato tarea. Quiere decir que si es el martes, creo que es a las 3 de la tarde nuestra práctica, de 3 a 5. A las 3 de la tarde entran a nuestro Paideia. Va a haber una tarea que va a estar abierta desde las 3 de la tarde hasta pues el final de la práctica, y les voy a dar un tiempo extra para que entreguen su trabajo. La tarea significa que ustedes pueden ver el PDF, descargarlo si así lo desean, ¿no? No necesitan estar conectados todo el momento al Paideia y resuelven su práctica. La práctica es personal, eso sí. Sí, recuerden eso, es personal, es el trabajo de ustedes, ¿no? Resuelven su práctica, escriben sus soluciones, pues y las suben dentro del plazo. ¿Listo? Y entonces, formato, bueno, ya hemos estado los últimos 2 años en formato virtual, espero que pues lo tengan bastante claro, pero es bastante sencillo, es exactamente como les comenté. Van a ver el PDF al inicio de la práctica, lo pueden descargar y bueno, van a ver probablemente 4 o 5 preguntas relacionadas pues a resolución de ecuaciones diferenciales. No va a ser nada fuera de lo común. Alguna pregunta de repente, obviamente para que ustedes usen los métodos, preguntas para que usen los métodos. Alguna pregunta de repente requiere pues que la resuelva una pregunta más larguita, que resuelvan en orden como primer ítem, luego segundo ítem, luego tercer ítem, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y esta vez, Renzo, no voy a pedir cámara encendida. ¿Ok? No voy a pedir cámara encendida. Recuerden, es una práctica tipo tarea. ¿Sí? De repente lo vamos a hacer para los exámenes, pero esta vez no. Ok, pero como les digo, hoy mismo o mañana por la mañana, más tardar, pues les envío un aviso sobre la práctica. Entonces vamos a trabajar bajo la idea de que la práctica es el martes. ¿Listo? Este martes 12. Bueno, entonces, gracias por comentarme esto. ¿Y alguna otra pregunta, alguna otra duda o todo, ahora sí todo está claro? Bueno, entonces creo que no hay más dudas con el respecto. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Perfecto, perfecto. Entonces, Profesor, una consulta. ¿Va a dejar lista de ejercicios o nosotros buscamos en algún libro? bueno, lo que les recomiendo es, obviamente, las referencias que tenemos. Sí, los libros básicos, digamos, de texto, son pues los libros clásicos que usamos en esos cursos, que son el Boyce di Prima o el Edwards Penny. Les estoy diciendo los autores. Los títulos son pues ecuaciones diferenciales o de repente en inglés, Ordinary Differential Equations, pero bueno, acá está en la bibliografía. El William Boyce, ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera. El siguiente es el Edwards, ecuaciones diferenciales elementales y problemas con condiciones en la frontera. Estos son los libros de texto básicos, ¿no? Y tienen muchísimos problemas propuestos. Pueden repasar esos problemas propuestos y bueno, la verdad es que nosotros hemos resuelto una variedad de problemas que es bastante amplia. Yo lo que les pido es eso, que resuelvan esos problemas. Es más, los libros muchas veces se extienden pues en ciertos temas, especialmente los temas numéricos, y pueden revisar, tienen secciones en temas numéricos, lo cual es importante, como les digo, en términos prácticos. Pocas cosas son resolubles analíticamente. Inclusive, obviamente, de las ecuaciones más famosas, la ecuación de Schrödinger, ¿bajo qué circunstancias puedo resolver realmente la ecuación de Schrödinger? ¿No? O sea, resolverla analíticamente. Es decir, tener una solución de poder escribirla en la solución es esta, bajo pocas circunstancias realmente. Y entonces lo que uno usa mucho son métodos numéricos. Bueno, los libros tienen secciones en métodos numéricos y revísenlos, pero eso es lo que les recomiendo. Y si tenemos tiempo, les subo ejercicios el fin de semana. Y no sé si voy a tener tiempo este fin de semana. Como les digo, pensé que nuestra práctica era la siguiente semana, porque en mi horario dice la siguiente semana, pero primero tenemos que corroborar eso. ¿Listo? Pero tienen las referencias, especialmente los dos libros, el Boyce y el Edwards, que son como libros de texto de ecuaciones diferenciales.
Listo, entonces, primero, los dos primeros capítulos. Los dos primeros capítulos. Eso es básicamente los temas que hemos cubierto hasta ahora. Bien. Bien, entonces, listo. Ya las cosas me parece que deben estar claras hasta el momento. Entonces, ya saben, les mando un aviso por el Paideia hoy o mañana con respecto a la práctica, pero asumamos que nuestra práctica es el martes 12. Este martes, de aquí a, estamos jueves, entonces pues 4 días. Ok. No, 5 días, 5 días. Igual nos veríamos el lunes y tenemos todo el fin de semana. Entonces diviértanse resolviendo, estudiando lo que estamos haciendo y ahora pues acompáñenme al siguiente razonamiento. Listo, entonces hay un par de cosas. Hay algo bastante importante que les quiero mencionar, eso lo vamos a conversar de aquí un rato, pero primeramente quiero, para seguir con lo que estábamos haciendo la vez pasada, que es resolviendo ecuaciones diferenciales, nosotros comenzamos a usar sustituciones. Entonces, este es nuestro borrador de ideas, ¿no? Este es nuestro borrador de ideas y voy a ponerlo así. Anteriormente nosotros resolvimos o planteamos el siguiente modelo. Teníamos, por ejemplo, una particulita, digamos que se está moviendo, y se lo dibujo esto aquí por indicar que se está moviendo hacia la derecha. ¿Listo? Y digamos que está inmersa pues en un fluido. Bueno, está inmersa en un fluido. El asunto es que el ambiente en el cual está inmersa le causa pues una fuerza opuesta. ¿Listo? La pueden llamar, ya se imaginan, pueden llamarla fricción, resistencia, arrastre, tiene muchos nombres dependiendo de qué es lo que estamos mirando. Pero básicamente esta es la situación. ¿Listo? Entonces, lo único que está actuando sobre esta particulita, este objeto, es esta fuerza. Y estamos solamente asumiendo que todo el movimiento ocurre en esta dirección, ¿no? En esta dirección horizontal. Claro, puede haber fuerza de gravedad actuando verticalmente, sí, pero no las estamos tomando en cuenta porque solamente estamos viendo el movimiento en la dirección horizontal. Ok, entonces nosotros planteamos, por ejemplo, este tipo de modelos, y V es la velocidad, cuerpo, fluido, ¿no? Y V es velocidad. Listo. Y luego dijimos, pues, ok, masa por aceleración, ¿no? O el cambio en momento lineal, masa por aceleración, ya saben que V punto significa, pues, D de T, V. Listo. Es proporcional, en este sentido, la fuerza total, pues, estoy asumiendo que esta fuerza, esta de aquí, es proporcional a la velocidad, pero en sentido opuesto. Listo. Eso es lo que estamos haciendo. Perfecto. Y de aquí nosotros pues despejamos y resolvimos. Aquí resolvimos. Esto es súper fácil de resolver. ¿De cuántas maneras la pueden resolver? De muchísimas. Y hallamos lo siguiente, ¿no? V sub 0 e a la menos KT entre M. Perfecto. Con esto yo puedo hallar la posición, etcétera, etcétera. Entonces, una pregunta muy válida es, listo, sí, todo muy lindo, todo muy sencillo, pero ¿hasta qué punto es válido esto? ¿Por qué asumo que la fuerza de resistencia es proporcional a la velocidad nada más? Y, por ejemplo, comentamos que si estuviéramos en un cuerpo en caída libre, a altas velocidades, pues es más exacto que la fuerza de resistencia del aire en ese momento sea proporcional a la velocidad al cuadrado, a la rapidez al cuadrado. Listo. Pero eso es otro modelo, y ese modelo con velocidad al cuadrado es mucho más exacto para una velocidad terminal de un cuerpo pues que cae con un cuerpo como un cuerpo humano como de 80 kilogramos, etcétera. Es más
más exacto, más realista ese modelo. Este modelo de aquí es a bajas velocidades y pues bajo un fluido de cierto tipo. Y es un modelo bastante usado porque este tipo de ecuaciones pues, pueden resolverse analíticamente de modo sencillo. Ok, pero un poco más realista, porque como, recuerden que en física sucede esto, uno postula modelos y luego pues uno puede resolverlo como esto, y lo hemos resuelto analíticamente, y luego lo que haríamos sería, bueno, vamos a hacer un experimento. Uno hace un experimento y comprueba que la velocidad realmente no se comporta muy similar a esto, o esto de aquí no me brinda, esto que he resuelto, no me brinda pues resultados lo suficientemente exactos y precisos con respecto a mi experimento. Y la verdad, la última verdad en la física son lo que está dictado por los resultados que uno obtiene experimentalmente. Y además, uno aquí, cuando uno comienza a ver esto, dice, pues, bueno, esto también predice, ¿no? Que la velocidad, sí, decrece y todo, pero va a ir, de todas maneras, no se hace cero en un tiempo finito. Y mi experiencia me dice, por ejemplo, que si ustedes hacen eso, en algún momento se va a detener. Entonces uno dice, bueno, este modelo sí, muy bonito, muy divertido, fácil de resolver, pero no me parece muy realista, ¿no? Entonces uno intenta mejorar los modelos. Entonces uno de los intentos, pues, y que brinda un poco más de realismo, tampoco es un modelo exacto, ni no existen modelos exactos realmente, sería pues decir, a ver, ¿de qué forma cómo puede ser la forma de este tipo de resistencia, de esta fuerza de resistencia? Entonces, algo que se postula es esto, que bajo las mismas circunstancias, ¿no? V sub 0, pues masa por aceleración, y uno postula, bueno, ya, menos, voy a ponerle K1 por V, que es exactamente como lo que teníamos aquí arriba, ¿sí? Más una segunda constante, K2 por V cubo. Esto obviamente nos lleva a la siguiente ecuación, ¿no? Menos K1 entre M por V más K2 entre M por V cubo. Esto nos llevaría a este tipo de ecuación. Y bueno, y luego resolvemos esta, etcétera, etcétera. Y vemos si la predicción que nos da este modelo concuerda mejor con mis observaciones. Entonces, bajo velocidades pequeñas, escogiendo bien el K2 y todo esto, pues uno puede obtener mayor precisión con este modelo. Pero uno aquí dice, pues, o cualquiera, uno de ustedes puede decir, pero ¿por qué escribió que la fuerza de resistencia tiene que ser de este modo? ¿No? ¿Por qué esta forma? Para la resistencia, ¿no? Porque aquí yo he agregado realmente un término para mejorar mi modelo, y esto es algo que se hace bastante en física. Ustedes comienzan a agregar términos pues para mejorar el modelo. Los términos generalmente representan algo y una nueva interacción que están estudiando. Bien, entonces, ¿por qué esta forma para la fuerza de resistencia? Bueno, entonces uno puede, si piensa en la fuerza de resistencia como fricción, pues por ejemplo, uno puede alegar que, ¿no? Suponemos que la fricción siempre va en contra del movimiento, ¿no? Se opone al movimiento. ¿No? Y pues yo espero que esta fricción, cuando estamos bajo un cuerpo pequeñito, que esta fricción, pues sí, cuando ya fijo la masa, digamos que la masa es 1, si yo fijara la masa, pues yo espero que esta fricción dependa claro, dependa de la velocidad. Sí, digamos, si fijamos que la masa sea la masa 1, digamos que la masa es 1 kilogramo, bueno, entonces listo. Para no entrar en el conflicto de decir que la fricción va a depender también de la masa. En ese sentido, vamos a fijar la masa.
Listo. Bueno, aquí tendríamos simplemente esto. Ok. Entonces, es razonable pensar que la fricción se opone al movimiento y es una función de la velocidad, ¿no? ¿Qué más? Uno podría esperar lo siguiente. Si yo me muevo para la derecha o para la izquierda, pues eso debe reflejarse en la fricción. La fricción debe ser opuesta porque se opone al movimiento. Eso me brinda el siguiente tipo de razonamiento. Que si yo tengo f de menos b, debe ser el negativo de f de b. Claro, para que sea opuesta, o sea, si me muevo a la derecha o a la izquierda, pues la fricción tiene que ir en el otro lado. O sea, también tiene que tener ese cambio. Listo. Entonces, ¿qué es lo que espero si yo fuera a extender? Es decir, espero que sea una función impar. Si hablando en términos matemáticos. ¿Listo? Y esto para velocidades pequeñas. Esto para velocidades pequeñas, el modelo es apropiado para velocidades pequeñas. Entonces voy a mirarlo pues alrededor del cero. Luego, la expansión de Taylor, ¿no? La expansión en serie de Taylor alrededor del cero, Maclaurin si quieren llamarlo así, para F, para esta fuerza que estoy tratando de postular qué forma tendría esta fuerza, pues dado que es impar, pues o yo quiero que tenga la propiedad de imparidad, debería ser básicamente de este modo. Y el modelo que hemos escrito arriba responde a usar solamente los dos primeros términos. ¿Ok? Lo que hemos escrito arriba, pues es básicamente ¿no? Este sería el P, este sería el Q. Esto es lo que hemos usado. Claro, aquí arriba escribí uno con constantes, ¿no? Menos K1 más K2. Y entonces, este tipo de razonamientos realmente uno lo ve a lo largo y ancho de toda la física. Es cómo debería ser esta fuerza, cómo debería comportarse este objeto. Y uno, todo esto se dan cuenta, es un poquito artificial en el sentido de que no hemos deducido nada desde principios básicos. Estoy tratando de capturar ciertas ideas que me parecen lógicas y escribirlas y poder concretizarlas y formalizarlas. Pero entonces esto nos dice, ok, de repente este modelo, y bueno, ya les comenté que sí, si ustedes escogen bien estas constantes, pues el K2 especialmente, con respecto al K1, pues esto les puede dar mucha mayor precisión. Entonces, es importante estudiar este tipo de ecuaciones, y aquí está la palabrita clave que les puse. Resolvemos. ¿Cómo resolvemos esto? Y en general, ¿okay? Ya generalizando por completo este tipo de situación, pues como lo hace la matemática, uno tiene, por ejemplo, las ecuaciones o la ecuación de Bernoulli, ecuación diferencial de Bernoulli, no la de fluidos. Y simplemente es una ecuación matemática, y recibe el nombre de ecuación de Bernoulli, ¿no? Que es esta de aquí, ¿no? Que es dy de x, ¿no? Más p de x por y igual a q de x por y a la n. ¿Okay? Listo. Esta es una ecuación de Bernoulli. Pero ya saben que en principio pues uno puede alegar que esto de aquí lo he generalizado de la idea de pues poder resolver este modelo en circunstancias un poco más precisas. Listo. Entonces, listo. Tenemos la ecuación de Bernoulli. ¿Cómo la vamos a resolver? Entonces, vamos a escribir. Vayan pensando cómo lo vamos a resolver. ¿No? Esto es de aquí de arriba, es una introducción, entonces vamos a llamar esto una edo de la forma. La forma anterior, la forma de arriba, ¿sí? Es llamada ecuación de Bernoulli. Bien,
Y es claro que aquí arriba, pues obviamente estoy asumiendo, estoy escribiendo y como función de x, y ya saben, esta y pues es la v que teníamos aquí arriba, el x era el tiempo, etcétera, etcétera. Ya sabemos hacer, podemos interpretar ello. Y entonces, es claro que si n es igual a 0, fíjense en el lado derecho, si n es igual a 0 o 1, o n igual a 1, ¿sí? Esta resulta en una lineal. En una EDO lineal. Claro que sí, si n es igual a 0, n igual a 1, pues esto es sencillo y la podemos resolver, ¿sí? Y vamos a ponerle y podemos resolver sin problemas. Podemos resolverla. ¿Sí? Como hemos hecho como toda EDO lineal de primer orden, ¿no? Listo. Entonces vamos a estar interesados en el hecho, en resolver lo de arriba, cuando n no es 0 ni 1. Listo. Ahora sí. ¿Cómo resolvemos esta EDO? Ideas. Entonces, fíjense, vamos a ponerla aquí en cajita azul. N distinto de 0, distinto de 1, y quiero resolver esta EDO. ¿Cómo podríamos resolver esta EDO? Para nuestro caso, el de arriba, por ejemplo, P y Q eran constantes, y el N era 3. Básicamente, lo que escribí en nuestra introducción. Pero en general, ¿cómo resolveríamos esta EDO? Ideas. Bien, podemos tratar de volverla lineal. Es exactamente los razonamientos que uno usa en muchas circunstancias. Muchas gracias. Y sí, me da gusto que piensen, bueno, ok, en general esta EDO puede ser difícil. Recuerden que este es un P de X, este es un Q de X. Puede ser, pues, términos altamente, digamos, no fácil de manipular. Pueden tener cuántas funciones, ¿no? Bien, entonces en general, habrá una manera de volverla lineal, ¿sí? Intentamos linearizar. ¿Sí? Volverla lineal. Ok. Y eso se va a conseguir bajo lo siguiente. La sustitución y si aquí usé Y, entonces vamos a cambiar de letra. V igual a Y a la 1 menos N. ¿Ok? Y X se mantiene como X. Esta sustitución la vuelve lineal. Esta sustitución de aquí. V igual a Y a la 1 menos N y X igual a X, ¿no? O sea, mantenemos el X. Y claro que sí, puesto que, fíjense qué es lo que ocurre, ¿no? Si tenemos pues la cajita lo inicial, no, vamos a poner aquí, vamos a copiar todos los ingredientes para verlos y observarlos, cómo se comportan. Ya saben que el n es distinto de 0 y 1, y pues y es una función de x, ¿no? Obviamente. Pues bajo la sustitución vamos a ejecutar nuestra sustitución. Y a la 1 menos n, y x sigue siendo x. X sigue siendo x. Esta es nuestra sustitución. Bueno, entonces, una de las cosas principales es que puedo, por ejemplo, vamos a calcular, ¿no? dv de x es simplemente 1 menos n, y a la, si le resto 1 es y a la menos n, multiplicado por dy de x. Esto es la regla de la cadena, que es solo eso. Esta es la regla de la cadena.
Y ya les comenté que quizás sea el ingrediente principal para hacer cálculo en cualquier espacio, la regla de la cadena. Listo. Entonces, esto de aquí ya me brinda la siguiente pista, ¿no? Que la EDO original, ¿no? Fíjense, dv de x tiene un y a la menos n, etcétera, etcétera. Entonces puedo reescribirla. La EDO original puedo escribirla como, si multiplico todo por y a la menos n, entonces puedo escribir, la EDO original es esta, la de arriba. Si la multiplico por y a la menos n, pues voy a tener y a la menos n de y de x más px por y a la 1 menos n, ¿no? Y esto tiene que ser q de x. Listo. Ahora sí, aquí podemos ver exactamente cómo va a actuar, ¿sí? Sí, usando nuestra nueva variable, usando v, ¿sí? La EDO queda y a la menos n por dy de x, todo el primer término, pues ya saben cómo todo de aquí, lo veo acá. Esto es 1 entre 1 menos n, ¿no? dv de x, más, y esto es p de x por y a la 1 menos n, es v. Y el lado derecho sigue siendo q de x. Listo. Ya vieron qué es lo que ocurrió. Entonces, hemos cambiado la EDO original por la siguiente. Esta EDO es lineal. Esta EDO es lineal. Y listo. Entonces la puedo resolver. La podemos resolver sin problemas, ¿no? Claro, no quiero decir la podemos resolver sin problemas. Muchas veces cuando uno plantea una EDO lineal, y depende de las circunstancias, pues uno puede escribir, digamos, la solución, pero a lo mejor no puedo escribir las antiderivadas correspondientes. En medio de resolver mi EDO lineal, pues uno usa, digamos, el método del factor integrante, y a lo mejor, pues mi factor integrante es la exponencial de x cuadrado, o e elevado a la, qué sé yo, a la antiderivada de e a la x cuadrado y cosas así. Pero en general, sí, puedo resolverla analíticamente. Listo. Tenemos nuestra EDO lineal y esta sí la podemos resolver, ¿no? Entonces, esto de aquí es algo bastante útil porque este tipo de ecuaciones pues pueden surgir cuando ustedes están modelando. Fíjense la estructura. Esto es lo que me dice básicamente, es que pues el cambio de la cantidad y, ¿no? Depende solamente puramente de potencias solas de y. Una lineal tiene una parte lineal y tiene una parte con potencia. Y en muchos casos sucede eso. Un fenómeno que ustedes pensaron que era lineal realmente no es lineal. ¿Listo? Pero tiene terminitos de orden cuadrático, de orden cúbico, de algún orden que están afectando, pero la mayor parte de lo que hace cambiar la cantidad es lineal. Entonces uno puede comenzar a asumir que el modelo es de esta forma. Listo. Entonces, esa es la sustitución de Bernoulli, también le llaman, para ese tipo de circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo bebé, ¿no? Un ejemplo práctico. Y digamos que tengo que resolver pues este tipo de ecuación. X de y de x más 6y igual a 3xy a la 4/3. Listo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí me doy cuenta que esta EDO, que parece un poco complicada en principio, la puedo reescribir del siguiente modo. De y de x más 6 entre x por y, ¿no? Igual a 3 por y a la 4/3. Y aquí, esta es la clave. Y lo que yo estoy buscando en la y solamente aparece como una parte lineal y luego una parte con potencia.
todo esto de aquí solamente depende de X, todo esto solamente depende de X. Claro, es constante igual a 3. Esta es una EDO de Bernoulli. Es una ecuación de Bernoulli. Es tipo Bernoulli. Es tipo Bernoulli con n igual a 4/3. Listo. La verdad es que yo no recuerdo qué es lo que queda después de la sustitución. En estas circunstancias, usualmente lo que yo hago es, si yo recuerdo la sustitución, si la veo tipo Bernoulli, digo, ah, ok, eso es n igual a 4/3. Bueno, pues la sustitución que voy a usar, ¿no? La sustitución, pues que voy a usar para resolver y volverla lineal, es v, si v va a estar bien, igual a y a la 1 menos n. ¿Y esto qué significa en nuestro caso? Pues en nuestro caso, esto significa v es igual a y a la 1 menos 4/3, ¿no? Entonces, esto es y a la menos 1/3. Listo. Listo. Y x sigue siendo x, ¿no? Esta es la sustitución que estamos usando. Y luego, pues esto me lleva, por ejemplo, si ustedes quieren escribirlo de este modo, también y pueden escribirlo como v a la menos 3. Lo que les sea más conveniente, porque de aquí lo que vamos a hacer es hallar, ¿no? Pues por ejemplo, con lo último, ¿no? De y de x, es tomando la derivada aquí en y igual a v a la menos 3, sería simplemente, pues, de y de v, ¿no? De v de x, y de y de v es menos 3, v a la menos 4, y de v de x es de v de x. Estoy haciendo el cambio a la variable v en lugar de la variable y luego la EDO luce así, ¿no? Entonces les estoy mostrando que realmente yo lo que hago es uso lo que me parece más conveniente. Me pareció conveniente aquí despejar el y en términos del v y luego usar la regla y la cadena. Aquí en nuestra deducción lo hicimos del otro modo. Escribí simplemente de v de x en términos de y de x y luego acomodé la ecuación original. Es lo que les sea más conveniente. Esta parte es bastante algebraica. Pero en conclusión, ahora sí, la EDO luce, pues tenemos el dy de x, ¿no? Más 6 entre x, pues y, igual a 3 y a la 4/3. Bueno, con este cambio, pues ahora vamos a tener lo siguiente, ¿no? De y de x va a ser menos 3 v a la menos 4 de v de x, ¿no? Y tenemos más 6 entre x, y y es v a la menos 3. Y todo esto es 3, y y es v a la menos 3. A la 4/3, por ejemplo. Listo. Y todo esto, pues, simplemente si divido entre menos 3 por v a la menos 4, esto queda dv de x más, si divido entre menos 3, ¿no? Todo esto dividido entre menos 3 por v a la menos 4, pues esto va a quedar como multiplicar por v a la 4 y dividir por menos 3, entonces me queda menos 2 entre x por v, ¿no? Y esto sería, pues, entre menos 3 y sube a la menos 4, me queda menos 1. Listo. Este es lineal. Ok. Pero la historia no ha acabado aquí. Una vez que la volvimos una EDO lineal, pues resolvemos. Resolvemos y esto uno puede decir, ok, me gusta lo estándar que es el factor integrante. Listo, entonces para usar factor integrante, de aquí es el P, obviamente este es el G, ¿no? Entonces vamos a usar factor integrante. El factor integrante, pues es costumbre llamarlo mu, es simplemente E a la P, de este modo, a la integral de P. Uso una derivada de P, ¿no? Este es E esta de aquí, sí, antiderivada de aquí es ¿no? Menos 2 por ln de x con valor absoluto. Entonces,
todo junto, el menos 2 con e a la ln de x con valor absoluto, pues esto va a ser todo junto, valor absoluto de x a la menos 2, entonces esto va a ser realmente, pues, voy a usar el x a la menos 2 asumiendo que el x es positivo. Listo. Este es el que voy a usar. 1 entre x cuadrado, pueden llamarlo. Listo. Y ya, porque ahora que tengo el factor integrante, pues ya saben cómo va la historia. La historia va, multiplico estrella por u, por mu de x, etcétera, etcétera. Formo las derivadas. El lado izquierdo lo que vamos a tener es la derivada, ¿no?, de v multiplicado por el factor integrante. Vx a la menos 2. Eso es lo que va a resultar en el lado izquierdo. Y es exactamente el motivo por el cual busqué este factor integrante. Y al lado derecho vamos a tener menos 1 por x a la menos 2. Bueno, entonces creo que va a ser bonito escribirlo de este modo. Menos 1 entre x cuadrado. Y aquí pues ya estamos a un paso, ¿no? Tengo que v entre x cuadrado va a ser básicamente pues la antiderivada de menos 1 entre x cuadrado. Y voy a hacer hincapié en que necesito una constante. Sí, y aquí voy a tomar solamente, esto significa para mí ahora en este momento una antiderivada, no todo el conjunto de antiderivadas. Bueno, una antiderivada de esto es 1 entre x positivo, más 1 entre x. Esa es la que voy a tomar, de donde tengo prácticamente v, va a ser, pues cuando paso a multiplicar el x cuadrado, va a ser x más c por x cuadrado. Listo. Ese es el v. Pero, como v, no estoy buscando v, sino estoy buscando y, era y a la menos 1/3, pues tengo que elevar todo esto a la menos 3, ¿no? Entonces lo que tengo es esto, ¿no? Y a la menos 1/3 es x más constante por x cuadrado, entonces lo elevo a la menos 3, y tengo y de x finalmente, 1 entre x más c por x cuadrado al cubo. Listo. ¿No? Esta es la solución general. En el mundo, esto cumple para dentro de x mayor que 0. Análogamente, si ustedes quieren resolverlo dentro de x menor que 0. Esta es la solución general. Y listo. Esto es como uno, pues, en términos prácticos, resuelve una ecuación de este tipo. Les dejo como, otra vez, como ejercicio, o es un segundo ejemplo. ¿Sí? Un segundo ejemplo. Lo que discutimos. Resolver más gamma, donde V0 es V0, y ya saben que pues el puntito significa simplemente pues la derivada con respecto al tiempo. Listo. Listo. Y bueno, y alfa y gamma son constantes reales mayor que 0. ¿Sí? Vamos a ponerle solución, ¿sí?, para ustedes. Listo. Bien, entonces estas son ecuaciones de Bernoulli. Realmente yo estaba pensando en qué interpretación física tiene, de dónde sale pues este tipo de ecuaciones, aparte de la fricción, ¿no? O del intento de representar el hecho de que una fuerza de resistencia de ese modo pues tiene que actuar en contra del movimiento. Y eso es una buena pregunta en todas las matemáticas. Ustedes generalmente los libros de matemática pues plantean ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera. Pensar en, ok, esto de aquí, ¿cómo lo podría interpretar? ¿Qué es lo que estamos intentando modelar aquí? ¿Qué es lo que se está moviendo? Fuera de solamente tener pues la ecuación, esta es la ecuación, resolver, ¿no? Entonces hay que hacer ese jueguito en la cabeza siempre, porque no solamente es bueno para la salud, es bueno pues nos enriquece en el sentido que vamos relacionando los conceptos con las cosas abstractas, todo junto. Y ante eso,
ante eso que acabo de decir todo junto, relacionar los conceptos con las cosas abstractas, hay un tema que lo he pasado por el momento. Lo hemos pasado, pues lo hemos escondido debajo de la alfombra. Estamos barriendo, estamos limpiando toda la casa y debajo de la alfombra escondido pues el polvito para que no se vea. Es el tema de existencia y unicidad. Y sobre eso quiero conversar. ¿Listo? Entonces vamos a conversar sobre existencia y unicidad. Bien, entonces, imaginemos que tengo la siguiente situación. Resolver el problema del valor inicial. Y vamos a poner este. Y' igual a y al 1/3 con y de 0 igual a 0. Voy a asumir para x mayor o igual a 0 y y es una función de x. Y es una función de x, ¿no? Mi y' simplemente significa la derivada de y con respecto a x. Listo. Entonces, esto es lo que queremos resolver. Y a estas alturas, este tipo de situación pues es bastante sencilla para nosotros. ¿No? Porque veo esto, y' igual a y al 1/3, uno puede decir, ok, de y de x, ¿no? Igual a y al 1/3, claramente veo que es separable. Puedo separar los mundos x y los mundos y. Entonces, pues ya saben cómo va la historia. 1 entre y al 1/3, ¿no? De y, de x, aquí integro. ¿No? Entonces, pues uno integra mundo y a la izquierda, mundo x a la derecha. Y obviamente voy a necesitar una constante, ¿no? Pero esto no va a ser ningún problema, porque integro a la izquierda, esto es y a la menos 1/3, ¿no? La derivada va a ser y a la 2/3, dividido por 2/3, 3/2. 3/2 y a la 2/3, ¿no? Y aquí va a ser la x más constante. Entonces, estoy escribiendo la constante aquí extra solo para resaltar que pues esto de aquí está escogiendo una única antiderivada y toda la constante, el lado izquierdo con el lado derecho la estoy escribiendo simplemente como esta c sueltita por acá. Listo. Bueno, entonces aquí ya está. Y tenemos pues y tiene que ser 3/2, entonces lo multiplico, va a ser 2/3 x más c, lo voy a poner aquí adentro, no importa. Y todo esto elevado a la, como es 2/3, elevado a la 3/2. Listo. Como nuestra condición inicial y de 0 era igual a 0, esto me permite ver que la constante pues tiene que ser 0. Listo. Es decir, nuestra solución, ¿no? Y de x sería pues 2/3 x elevado a la 3/2, ¿no? Y esto para x mayor o igual a 0. Perfecto. Listo. Entonces, mi pregunta es aquí. Acabamos con el resolver, acabamos esta pregunta realmente. La pregunta decía resolver el PBI, el problema del valor inicial. Y esta función de aquí, pues va a cumplir. Perfecto. No hay ningún problema. Pero fíjense en esta ecuación, la ecuación que estamos resolviendo. ¿Tienen otra solución? ¿Pueden encontrar otra solución? Una solución distinta a la que acabo de escribir. ¿Qué opinan? Voy a escribirla aquí. ¿No? Y', si quieren, piensen en dy de x. Y esto es y al 1/3. Y de 0 igual a 0. Bueno, no me gusta cómo se ve aquí. Listo. Hemos encontrado, ¿sí? Nosotros encontramos solución y de x igual a la que está aquí arriba. 2/3 x a la 3/2. ¿Sí? Esta solución de aquí, pues si la graficamos, ¿no? Un plano,
Y es x a la 3 medios, entonces es cóncava de este modo. Luce así. Este es esta y de x. Voy a escribirla de celeste. Listo. Entonces mi pregunta es, ¿pueden encontrar otras soluciones? Y sí, podemos encontrar otra solución. Observamos que, por ejemplo, voy a ponerlo de este modo. Vamos a ponerle Y1. Y1. Si considero Y2 de X igual a, con el negativo, menos 2/3 X a la 3 medios, también cumple. También es solución. Compruébenlo. Es facilito. Sí, esta de aquí es pues nuestro mundo. ¿No? Ahora esta de aquí luce así, ¿no? Este es Y2. Listo. Y uno puede decir, ok, la positiva, la negativa, bien, perfecto. Esta de aquí también es solución. Lo puedo comprobar. Y' igual a y a la 1/3, el menos. Cuando le tomo la raíz cúbica sigue siendo menos, cuando cumple, Y2. Y uno de ustedes puede venir y decir, pero yo encuentro otra solución. Claro, si considero Y3 idénticamente nula, Y3 de X igual a 0. ¿No? Esto para todo X mayor o igual a 0. También es solución. También es solución. Y sí, si es idénticamente nula, pues la derivada sigue siendo 0 y la de la derecha va a ser 0, entonces también es solución. Claro. ¿No? Esta de aquí es simplemente esta de acá. También es solución. Bien. Y aquí uno de ustedes puede venir y decir también, pero la verdad es que todas ellas son 3, yo puedo escribir infinitas soluciones. Es más, dame cualquier número real positivo. Entonces vamos a poner para cualquier A positivo, yo puedo definir una solución. Claro que sí. Esta Y de X puedo hacerla que sea 0 al principio, como la Y3, y después 2/3 X menos A elevado a la 3 medios. Y si quiero con positivo o negativo, cualquiera de los dos. Es más, o sea, pueden definir Y positivo y Y negativo si quieren. Vamos a definir más, menos, así. Una Y positiva y una Y negativa. Esto, ¿no? Desde el 0 hasta el A, y esto para X mayor o igual a A. Aquí tienen dos conjuntos infinitos de soluciones para cualquier A mayor que sea. Y pueden comprobar que esta función que he definido partida es continua, diferenciable en X igual a A y que cumple. ¿Okay? Lo único que hay que verificar es que cumple, pues obviamente va a ser continua, diferenciable en los intervalos abiertos, ¿no? De 0 a A y de A más infinito, por la estructura que tiene. En el A es continua, claro, fíjense, y que es diferenciable en el A, claro que sí, es derivada por la derecha, derivada por la izquierda, y van a darse cuenta que es exactamente igual. Que está bien definida y que obviamente cumple la ecuación diferencial. Esta de aquí, Y' igual a Y a la 1/3. Entonces, es un buen ejercicio, prueben la diferenciabilidad especialmente. Estas de aquí lucen, pues, una vez más, estas de aquí lucen de este modo, ¿no?
La Y A positiva y la Y A negativa, pues, lucen básicamente, pues, así, ¿no? Ustedes escogen el A, una de ellas viene así, y luego sube. Y la otra, esta es la Y A positiva. Y la otra, viene muy similar, en verde, viene así, y luego baja. Y A negativa. Es suave aquí, no tiene esquina, va a ser diferenciable, va a estar suavecita. Listo. Y eso para cualquier número real positivo. Entonces aquí uno concluye que este problema, este PBI, tiene infinitas soluciones. Y aquí uno podría pensar, ok, esto tiene infinitas soluciones, entonces ya no me gustan mis métodos, porque mis métodos me dicen cómo hallar una solución y de repente he estado pensando que era la única solución, pero usé mis métodos, en este caso es separabilidad, hallamos una solución y resulta que hay infinitas. Resulta que hay infinitas soluciones. Entonces, necesitamos investigar este hecho. Necesitamos investigar por qué tenemos infinitas soluciones, y para eso necesitamos matemáticas del tipo teoremas de existencia, teoremas de unicidad. Sí, no se preocupen, las ecuaciones que hemos estado resolviendo, la gran mayoría tienen solución y la solución es única. Bueno, desde que tenemos suficientes condiciones iniciales, ¿no? Porque cumplen el teorema de existencia y unicidad. Este de aquí no cumple el teorema de existencia y unicidad, que vamos a enunciar. Entonces, una pregunta muy válida es ¿por qué ocurre esto en este caso? ¿No? ¿Cuándo podemos garantizar existencia de solución y unicidad? ¿Cuándo podemos garantizar que hay una única solución? Y esas son preguntas muy importantes en matemáticas. ¿Listo? Entonces nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que para lineales, bueno, las comento, para ecuaciones lineales, pues existencia y unicidad funciona bien. Funciona bien. Es más, nosotros cuando resolvimos lineales a través del método del factor integrante, pues lo que hicimos fue realmente hallar una solución. Dijimos, la solución se halla así. Uno calcula el factor integrante como la antiderivada de bla, 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 y terminamos escribiendo hasta una formulita para la solución. No es nada difícil demostrar que pues ese proceso es como único, que la solución tiene que ser solamente ella. Y eso pues lo voy a escribir en un teorema, pero ya les comenté. ¿No? Este teorema, nuestro teorema BB, primero, bueno, es un teorema, ya, teorema 1, vamos a ponerle. Para lineales. Si P y G, esos fueran las letritas, las funciones que usamos en lineales, son continuas voy a poner el intervalo abierto. ¿Sí? El intervalo abierto es de este modo, intervalo abierto desde A hasta B, que contiene su condición inicial, o sea, conteniendo a x sub 0, ¿sí? Es decir, x sub 0 pertenece al intervalo abierto desde A hasta B. ¿Listo? Luego, la edo lineal de primer orden. Bueno, ya escribí P y G, entonces voy a escribir la edo lineal mejor. Y' más P de X, Y igual a G de X, con Y de X0 igual a un número prescrito, Y sub 0, el que ustedes escojan. Ya saben que aquí estoy diciendo que Y es función de X. Okay. Esta edo tiene una única solución, ¿no? Y de X satisfaciendo el PBI. El PBI simplemente es el PVI, es problema del valor inicial, es cuando tenemos la edo más la ecuación, más la condición inicial. Listo. Entonces, este es nuestro teorema 1, el primer teorema de existencia y unicidad.
Básicamente el teorema nos dice, pues vamos a enmarcarlo. Nos dice que para E2 lineales, en este caso de primer orden, ¿ok? Y tenemos solución y esta solución es única. Tiene una única solución. Siempre y cuando, obviamente, estas P y G sean continuas en el intervalo donde está incluida mi condición inicial, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Cómo puedo demostrar esto? Fíjense en cómo resolvíamos nosotros esta EDO. Tenemos un método para resolver y dense cuenta que los pasos son únicos ahí. Pero ya. Entonces, no hay problema. Hemos resuelto muchas EDOs lineales, hemos hallado la solución y entonces sí era la solución. ¿Ok? Y el mismo tipo de razonamiento va a funcionar para EDOs lineales, mismas circunstancias, pues en espacios más grandes. Bien. Pero la que hemos visto aquí arriba, y' igual a y1/3, no es una EDO lineal. Claro que no. ¿Sí? No es una EDO lineal. Aquí mi variable y está elevada a un exponente, que es diferente de la unidad. Esto no es una EDO lineal. Entonces tenemos un teorema de existencia de unicidad con mayor generalidad, y ese es el teorema de existencia de unicidad, y más usado, llamarlo teorema 2, existencia e unicidad. Listo. Que va a ser general, o sea, va a ser para EDOs no lineales. Entonces vamos a tener que plantear esto desde un punto de vista general. ¿Okay? Y voy a tomar la EDO que estoy pensando es en Y', ¿no? En general, recuerden cómo lo uso una EDO de Y' igual a F de XY. Estoy pensando en esta situación. ¿Ok? Y es función de X. Listo. F puede no ser lineal. Ya se imaginan, tenemos una EDO no lineal. Listo, entonces, eso es lo que tengo en la cabeza. Por eso voy a comenzar escribiendo esto. Si F es una función de X y la derivada parcial con respecto a Y son continuas, y ahora necesito, porque mi función F depende de X y Y, no puede ser una mezcla de X y Y, ¿no? Cuando tenemos una EDO lineal como esta, pues los terminitos están bien diferenciados, parte que depende de X, parte que depende de Y, etcétera, etcétera. Entonces, si F y su parcial con respecto a Y son continuas, como estamos mirando una función de dos variables, entonces, ¿dónde va a ser continua? En una región, en un rectángulo R, un rectángulo en el plano, ¿no? Digamos, con X entre A y B y Y entre C y D. ¿Sí? La región rectangular, ya se imaginan, el pedacito. Son continuas en un rectángulo R, ¿ok? Que contiene, ahora necesito que mi rectángulo contenga pues mi condición inicial, que contiene al punto X sub 0, Y sub 0. ¿Okay? Listo. Y lo que voy a plantear es Y' igual a F de X, Y de X0 igual a Y sub 0. Eso es lo que estamos planteando en la cabeza. Ahorita lo escribo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, va a existir un intervalo, existe, o voy a ponerlo aquí, de este modo. Hay algún intervalo alrededor de mi X sub 0, voy a ponerlo T sub 0 menos H, X sub 0, T sub 0 más H, incluido, ¿no? Este intervalo contenido en
donde puedo garantizar la continuidad, o sea, contenido en A, B, ¿no? Aquí, en esta región, en esta parte, este pedazo, puedo garantizar la continuidad. Entonces, mi intervalo va a estar contenido en el intervalo desde A hasta B para el X. Puede ser muy chiquito, puede ser, no voy a poder garantizar solución en todo el rectángulo, a pesar de que voy a tener, digamos, si tengo la función f y su parcial con respecto a y continuas en todo este rectángulo, no voy a poder garantizar que voy a tener una solución en todo ese rectángulo. Voy a tener que restringir, ¿ok? Pero esta es mi condición inicial. Y sí voy a ser capaz de decir, ok, puedo resolver alrededor de mi condición inicial. Listo, entonces hay algún intervalo contenido en A, B, este intervalo x sub 0, desde el t sub 0 menos h hasta el t sub 0 más h, en el cual existe una única solución. Entonces tengo existencia de unicidad, y igual a y de x, o y igual a phi de x, no importa. Solución del PBI. Y' igual a f de x, y obviamente y de x sub 0 igual a y sub 0. Listo. Este es el teorema de existencia de unicidad para ecuaciones diferenciales. Bueno, para ecuaciones diferenciales hay teoremas más generales. Este es un teorema de existencia de unicidad básico. Sí, es suficientemente bueno para nosotros. Listo. Entonces, ¿qué es lo que necesito para el teorema de existencia de unicidad? Fíjense, yo quiero resolver básicamente este problema del valor inicial. ¿Okay? Y' igual a f de x, y de x sub 0 igual a y sub 0. Listo. Entonces, ¿cuándo voy a tener existencia, o sea, que existe solución e unicidad? Y esa solución es única. Cuando, por ejemplo, yo garantizo que la f y su parcial y de la f sean continuas en una región que contiene, en un rectangulito que contiene mi condición inicial, perfecto, pero voy a poder garantizar que tiene solución, y esa es única, probable en un pedacito más pequeño. No puedo garantizar en todo este rectángulo, pero sí en un pedacito más pequeño alrededor de mi condición inicial, alrededor del x sub 0. Eso es. Ahora, este teorema me brinda condiciones suficientes para garantizar, pues, existencia de unicidad, más no necesarias. No siempre, o sea, tienen muchos ejemplos, uno puede construir ejemplos donde no se cumple esto, pero sin embargo tengo una única solución, tengo una solución y es única, a pesar de que, por ejemplo, la derivada parcial con respecto a y no sea continua. Entonces, eso hay que recalcar siempre. Este teorema son teoremas de existencia y unicidad, generalmente nos brindan condiciones suficientes. No es tan sencillo caracterizar exactamente qué es lo que uno necesita, o a veces es bastante complicado, qué es lo que realmente uno necesita. ¿Realmente necesito que sean continuas la derivada parcial con respecto a y? Bueno, la verdad de las cosas es que uno puede, digamos, hacer este teorema, es más, lo pueden leer este teorema en forma más detallada, sin pedir que sea continua la derivada parcial de f con respecto a y, pero uno pide que exista, por ejemplo, y que sea limitada. Que sea limitada y que exista. Por ejemplo, claro que las demostraciones son más elaboradas. Entonces, vamos a ponerlo como observaciones. Lo primero que dijimos, ¿no? F y que la parcial y de f continuas, o vamos a ponerlo así, la condición o la hipótesis f
y la parcial f de y son continuas, esto de aquí es una condición suficiente para garantizar ok, más no necesaria. Listo, entonces hay ejemplos. Si uno puede construir en matemáticas, uno construye. Y en matemáticas puras, generalmente pues uno construye ejemplos un poquito patológicos en práctica, ¿no? De los casos extremos. Bien, entonces son condiciones suficientes, más no necesarias. Bien, ¿qué más? Es más, por ejemplo, para la existencia, nos bastaría que f sea continua para la existencia, pero ahí no podemos garantizar nada sobre unicidad. ¿Sí? Y otra cosa es, pues, que la existencia y unicidad, ¿no? Garantiza, pues, ¿sí? Si tenemos existencia y unicidad, pues, eso nos garantiza que las curvas integrales no se intersectan, ¿no? Listo. Bien. Entonces, este es un teorema muy bonito, es un teorema muy, muy útil, muy bueno. Obviamente, uno ve las condiciones y la gran mayoría de cosas que con las cuales nosotros trabajamos, de casos con los cuales nosotros trabajamos, cumplen estas condiciones. Y claro que sí. Obviamente, la de arriba no cumple que la parcial y es continua, no está definida en el cero, explota alrededor de nuestra condición inicial. Nuestra condición inicial era para x igual a 0, ¿no? Esto de aquí explota, la derivada parcial. Entonces no está ni siquiera definida alrededor de para x igual a 0. Por ese motivo no podemos garantizar existencia y unicidad para el problema con el cual abrimos esta parte. Pero la gran mayoría de casos sí. Sí podemos garantizar esto. En la gran mayoría de casos estamos trabajando con funciones que la función misma y las parciales son continuas. Entonces no hay problema y vamos a tener en la gran mayoría de casos existencia y unicidad para nuestras soluciones de los problemas de valor inicial. Bien, entonces en lo que estoy interesado ahora es en la idea central de cómo demostrar un teorema de este tipo. ¿Cómo demostramos un teorema de existencia de este tipo? Entonces, me parece muy importante. ¿Okay? Teorema 2, idea, vamos a ponerles, ideas. Idea de demostración, porque no lo voy a demostrar no lo voy a demostrar formalmente, ¿no? Quiero darles las ideas, porque las ideas de demostración del teorema 2, la idea clásica. Primero la idea es bien clásica, es una idea que ya se usa en bastantes cosas. Lo llaman iteración de Picard, método de iteraciones de Picard. Y personalmente ustedes, bueno, yo lo he encontrado el mismo tipo de idea en varias ramas, varias partes de la física. Bueno, el mismo tipo de idea. No exacto, sino ustedes saben que cuando tienen pues algo un poquito abstracto, uno puede razonar de cierto modo, esto se parece a tal cosa. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen, qué sé yo, la expansión de Dyson, o inclusive cuando una de las formas de deducir pues las ecuaciones de Lindblad, o usan este tipo de ideas. Y prefiero que pues vean y tengan una idea de cómo demostrar este tipo de teorema.
porque la idea misma es útil. Okay, claro que hay muchas cosas técnicas, obviamente. Estamos en, esto de aquí es bastante general. Tenemos que manejar una F que no conocemos y puede ser de cualquier modo. Lo único que sabemos es que es continua y su derivada parcial es continua con respecto a Y en cierta zona. Entonces, es bastante general. Bien, entonces lo que quiero que pensemos es, primero, ¿cómo intentaríamos demostrar este teorema? Primero, una cosa que uno puede hacer siempre es, pues, simplificar lo máximo posible, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo como 1. Vamos a simplificar trivialmente, lo voy a llamar. Sí, y a pesar de que uno dice, bueno, si simplifico, lo reescribo, lo reinterpreto y todo esto, ¿de qué me va a servir para demostrar algo de este tipo, algo tan general? Es exactamente el hecho de que, por ejemplo, cuando ustedes abren un libro de matemáticas puras, matemática abstracta, ¿no? Cuando tienen un gran teorema, este es un teorema de existencia y unicidad, es un teorema en general, estos teoremas de caracterización son en general, son pues abstractos y elaborados. Entonces, si se abre un libro de matemáticas, generalmente, pues uno tiene el lema. Lema 1, lema 2, lema 3, lema 4, lema 5, lema 6, y al final, cuando ven la demostración, cuando leen la demostración del teorema, pues en la demostración del teorema se comienza a usar los lemas. Eso es exactamente lo de simplificar. Ciertas partes podemos simplificarlas, ¿no? Para que después sea más claro el camino que debemos tomar para demostrar, pues, es lo que queremos. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer es, pensemos en lo siguiente, ¿no? Uno tiene, pues, nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema es y' igual a f de x, y, ¿no? Y y de x sub 0 igual a y sub 0. Listo. Bien, partimos de esto. Lo que yo quiero es, bueno, quiero ponerlo no alrededor del x sub 0 y sub 0, sino alrededor del 0, 0. ¿Okay? Quisiera, ¿sí?, analizar alrededor del 0, 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo quisiera que la condición inicial sea esta. Esto quisiera. Esto es lo que quiero. ¿Cómo consigo esto? ¿Cómo consigo llevar todo este sistema alrededor del 0, 0? Bueno, eso es sencillo, ¿no? Porque si tengo x y y que se mueven de cierto modo, siguiendo esa ecuación diferencial con la condición inicial y de x sub 0 igual a y sub 0, si quiero ver cómo se comporta eso, asumiendo que y de 0 es igual a 0, pues lo mejor es trasladar todos mis xy, todos mis ejes, trasladarlo hacia el 0, 0. ¿Y cómo lo traslado hacia el 0, 0? Entonces, por ejemplo, uno puede decir, ok, y de is, x menos x sub 0. Si estoy simplemente trasladando los ejes y ver cómo reescribo todo en términos de mis nuevas variables, ¿no? Eso es un cambio de coordenadas, el cambio de coordenadas de traslación. Claro, esto es, por ejemplo, es súper sencillo, ¿no? Si defino mis nuevas coordenadas, esto es un cambio de coordenadas de traslación nada más. Si ustedes, por ejemplo, analizan cuánto debería ser, mi W va a ser mi nuevo Y y mi S va a ser mi nuevo X. No le he puesto Y' y X' porque ya tengo prima por aquí. Entonces, por eso, W y S. Listo. Si uno quisiera ver cómo es de la derivada de W con respecto a S, pues esto simplemente es de W de X, ¿no? De X de S, por ejemplo. No, de W de Y de Y de S. Ay. No, está bien, voy a escribirlo así. Listo. Porque lo que tengo aquí es, pues, dw de x, w es y menos y sub 0, ¿no? De x, y de x de s es obviamente 1. Y de y menos y sub 0, esta es una constante, esto de aquí es dy de x. Listo. Perfecto.
Y gracias a esto, pues imagínense, esto es Y'. Este es el Y' que tenemos aquí arriba. Y' igual f de x, y. Entonces, pues reescribimos todo en términos de W y S, y lo que vamos a tener, ¿sí? Vamos a obtener, pues básicamente W', ahora prima significa con respecto a S, ¿no? La función f ya va a ser, no va a ser el f chiquita, porque va a ser, si lo escribo todo en términos de W y S, pues en lugar de x sería pues S más x sub 0, bla, 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 y todo ello. Voy a tenerlo otra f de W, S, pero ahora sí, el W de 0 va a ser exactamente igual a 0. Eso es lo que vamos a obtener. Y si yo regreso, esto de aquí es lo mismo que, pues, renombrar mis variables, ¿no? Voy a renombrar mis variables por X y Y, y puedo decir exactamente, ¿no? Es decir, pues, renombrando. Basta asumir que el sistema que tenemos, que nuestro PBI, es el siguiente, ¿no? Y' igual a f de x, y y de 0 igual a 0. Listo. Ya saben, aquí renombramos simplemente el W, lo volvemos a llamar Y, y el S lo volvemos a llamar X, bla, bla, bla. Listo. Entonces, esta es una primera simplificación. Este es nuestro sistema. Listo. Nuestro problema del valor inicial. Y esto es una simplificación que, a pesar de que parece trivial, es útil muchas veces. Aquí no se nota mucho porque tenemos solamente dos condiciones. Pero si tuviéramos un conjunto grande de condiciones que satisfacer, el simple hecho de poder reescribirlo lo más limpio posible, pues nos puede aclarar las cosas. Bueno, entonces tenemos la primera simplificación trivial. Listo, no hemos avanzado tanto que digamos. La idea central es esta. La idea central es lo siguiente. Hay dos ideas centrales, que es lo que voy a escribir ahora y lo siguiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reescribir el sistema S, que es un sistema diferencial en forma integral. ¿Okay? Lo que se llama una ecuación integral. Aquí Y cumple una ecuación diferencial. Vamos a escribir su equivalente en una ecuación integral. Listo. Entonces, para eso voy a escribir lo siguiente. Supongamos que existe, y esta es una idea bastante útil, ¿sí? Supongamos que existe solución y y igual a phi de x. Listo. ¿Listo? ¿Qué ocurre aquí? Si existiera una solución, entonces, pues dado por la continuidad que tenemos de f y todo ello, que phi' debería existir, pues obviamente esta función de aquí, si yo pusiera f de x, phi de x, esta es la solución que estoy asumiendo que existe, pues es continua y la puedo integrar. Obviamente es continua, por tanto solamente es integrable y solo depende de x. Listo. Lo que vamos a hacer es que para reescribir y, que en este caso es phi de x, lo que voy a hacer es integrar su derivada. La derivada es la que está dictada por la primera ecuación, y' igual a f de x, y. Puedo integrar. ¿Sí? A esto lo vamos a llamar alfa. Puedo integrar alfa, porque si conocemos la derivada, pues que es f de x, phi de x, pues integro la derivada, uso la condición inicial, ¿listo? Y recupero la función. Y puedo escribir, obviamente, desde el punto, dado que tenemos y de 0 igual a 0, por eso me va a ayudar, puedo integrar alfa, ¿sí? Usar la condición inicial.
Usar la condición inicial significa pues integrar de alfa desde el punto donde estoy comenzando, que es y de 0 igual a 0, para poder escribir lo siguiente. Que esta phi, ¿no?, integro desde 0 hasta x la función f t, phi de t, dt, ¿listo? Está bien definido porque es continuo, bla, bla, bla. Esto depende solamente de la variable t. Obviamente usé la variable t porque el x lo estoy usando aquí arriba. Si estamos integrando la derivada, estamos integrando alfa. Sí, esto me debe recuperar phi. Listo. Lo que hemos hecho aquí es reescribir el sistema en forma integral. A esto es lo que se le denomina ecuación integral. Sí, las ecuaciones integrales surgen muchas veces, en física hay muchísimas. Cuando ustedes reescriben pues, lo que quieren en términos de lo que quieren. Aquí ven el phi y aquí adentro ven el phi. Esta es una ecuación integral. Y hay toda una rama grande, especialmente se estudia junto a análisis funcional de ecuaciones integrales. Están pues ecuaciones integrales tipo Volterra, ecuaciones integrales de Fredholm, y pues tienen muchas aplicaciones. Ahora, el asunto es que resolver ecuaciones integrales, pues muchas veces es más complicado que resolver ecuaciones diferenciales. ¿Okay? Pero es una manera de reescribir las ecuaciones diferenciales, como esta. Entonces lo voy a poner aquí. ¿Sí? Acá vamos a reescribir. El problema del valor inicial como ecuación integral. Listo. ¿Y por qué es esto bueno? ¿Por qué es bueno reescribirlo como ecuación integral? Sí, estoy poniéndolo en rojito porque sí, las ideas centrales están aquí, reescribirlo como ecuación integral y en lo siguiente. Y es algo que yo no estaba muy acostumbrado a pensar de este modo hasta que llevé clases de física, que es muchas veces en varias circunstancias es un poco difícil encontrar la solución exacta. ¿No? Como matemático recuerdo que estaba acostumbrado a querer encontrar la solución exacta, demostrar que había solución y todo ello. Pero muchas veces uno sabe que hay solución porque está resolviendo un problema físico y la solución significa algo físicamente. Pero encontrar la solución exacta es muy difícil, o muy complejo, muy complicado, a menos que pues, entonces uno recurre a métodos numéricos, etcétera, etcétera. Pero uno puede hacer alguna cosa del estilo, ok, de repente no tiene solución exacta, pero de repente puedes aproximarte. Puedes aproximarte. Es más, aproximarte analíticamente. Y esa idea de aproximaciones, ¿okay?, es fundamental. Entonces, voy a ponerlo así, para demostrar, ¿no?, que existe solución, porque hemos reescrito el sistema, entonces el sistema ese que queremos resolver es equivalente a esta ecuación integral. El sistema ese tiene solución si esta ecuación integral tiene solución, y es fácil demostrar que si tiene una phi que cumple esto de aquí, entonces cumple lo de arriba, y viceversa. Si hay una solución y igual a phi de x que cumple lo de arriba, pues tiene que cumplir lo de abajo, la ecuación integral. Entonces, para demostrar que 2 tiene solución, y esa solución es única, ¿sí?, podemos usar iteraciones. A esto se le llama método de aproximaciones sucesivas. Yo lo conocí la primera vez como
iteración de Picard, método de Picard. O método de iteraciones de Picard. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es esta. Ok. Bien, la phi se supone que es solución. ¿Okay? Recuerden que tenemos en la cabeza, tenemos esto, ¿no? En la cabeza tenemos que la phi de x debe ser solución. Estamos buscando, ¿sí? Solución de la ecuación integral. La ecuación integral, pues vamos a darle un nombrecito, ¿no? Beta, aunque sea. Solución de beta. Listo. Entonces no hay que perder de vista esto. La phi debe ser solución de beta, ¿no? Y obviamente, phi de 0 debe ser 0. Recuerden que phi es y. ¿Okay? Phi de 0 debe ser 0, que beta cumple trivialmente que si yo puedo escribir algo de este modo, pues cuando x vale 0, phi de 0 vale 0. ¿Okay? Entonces, puedo pensar que además, fácil ver que phi de 0 debe ser 0, ¿no? Listo. Entonces en mi cabeza es, ok, ¿cuál es lo único que conozco en estos momentos? Si yo quiero resolver esta ecuación integral, lo único que conozco en estos momentos es phi de 0 igual a 0. Bien. Usa phi de 0 aquí, resuelve esta integral y hallas phi de 1. Lo vas a llamar tu siguiente paso, que va a ser, pues, una aproximación. Hoy espero que sea, pues, se aproxime al phi real que estoy buscando, al phi que es solución. Y eso va a funcionar, vamos a ver. Y luego, ¿qué hago con ese phi de 1 que encuentro? Que es después de mi primera aproximación, usando burdamente lo único que conozco, que phi de 0 es igual a 0. Uso el phi de 1, lo pongo aquí, lo integro, bueno, mezclado obviamente con su f, ¿no? F de t, phi de 1, lo vuelvo a integrar y hay una segunda aproximación. Estamos hallando funciones bajo este método, bajo obviamente la integral es un operador en funciones. Entonces, en palabras concretas, partimos de phi de 0, esa es una primera aproximación. Por eso le estoy poniendo phi sub 0 igual a 0. ¿Ok? Phi de x es la solución. La solución que estoy buscando es phi de x. Listo. Entonces, puedo definir phi de 1, phi sub 1, como la integral de 0x, f de t, y aquí uso phi sub 0. Claro que es 0. Entonces, una vez que tengo el phi 1, puedo hacer lo mismo, phi 2, la integral de 0x, f de t, con lo que acabo de hallar, el phi 1. Y así, ¿sí? De modo que, por ejemplo, el phi n más 1, mi n más 1 aproximación, o mi n más 1 phi, va a ser la integral de f de t, phi sub n. Listo. Este va a ser mi algoritmo, mi método. ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo espero? Yo espero llegar a que esta colección de funciones, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es generamos una colección, una sucesión de funciones phi sub n. Claro, esta es primero la phi de 0, luego la phi de 1, luego la phi de 2, bla, bla, bla. Esta de aquí. ¿Sí? Y esta colección de funciones, yo espero que converja. ¿Sí? Esperamos que converja. Que esta sucesión converja del siguiente modo, ¿no? A mi solución. Si yo lo que espero es que esta phi de n converja a la phi que estoy buscando.
Claro. ¿Qué necesito para hacer esto realmente, para demostrar esto? Varias cosas. Necesito garantizar, ¿no?, que existen, que están bien definidos en todo paso. Todas las phi. Y recuerden que también tengo que tener en cuenta que tengo continuidad en cierta región. No es que tenga continuidad en todas partes, sino continuidad en cierta región. Y puede ser que me comience a salir, que mis phis comiencen a salirse de esa región. Entonces, muchas veces uno tiene que comenzar a restringir las regiones. ¿Ok? Necesito que existan. Necesitamos, vamos a poner. Garantizar que existen. Garantizar que convergen. Garantizar que convergen. O sea que los phi de n, pues esta sucesión realmente va a converger hacia una función dentro, al menos en una región alrededor de mi condición inicial. Entonces esto tiene bastante detalle. Garantizar que convergen y que pues puedo realmente garantizar la convergencia en una región alrededor de mi condición inicial. Otra cosa es, ok, ¿cómo sería la función límite? Porque yo quiero que la función límite pues tenga buenas propiedades. ¿Qué propiedades? Primero, quiero que sea continua, diferenciable, y ¿qué más? Que cumpla beta, que cumpla ello. ¿Cómo sería la función límite? ¿Sí? Entonces uno quiere garantizar pues que phi, que sería el límite de los phi sub n, tiene buenas propiedades. Imagínense, si phi es un límite, imagínense lo que significa aquí decir que phi cumple esto. Es básicamente intercambiar un límite con la integral, ¿no? Si phi fuera el límite, imagínense, aquí tienen el límite de los phi n, aquí dentro, y aquí también tienen el límite de los phi n. ¿Sí? Y uno quiere decir que phi cumple todo esto, entonces necesitaría de algún modo intercambiar límite con la integral. ¿Y qué más? Yo quiero decir que la phi es continua, por lo menos. Entonces, la convergencia de los phi sub n no puede ser solamente una convergencia puntual. La convergencia puntual es muy débil. La convergencia puntual, por ejemplo, ustedes toman en el intervalo del 0 al 1, cerrado en el 0, cerrado en el 1, tomen las funciones x a la n. No, x a la 1, x al cuadrado, x al cubo, x a la 4, x a la 5. ¡Pac! ¿Eso converge puntualmente? Claro que sí, converge puntualmente, pero converge hacia la función 0 para x desde 0 hasta menor que 1, y luego 1 para x igual a 1. Tienen una colección de funciones continuas, bien definidas, x a la 1, x al cuadrado, x al cubo, todas ellas bien definidas en su intervalo desde el 0 hasta el 1. Sin embargo, convergen a una función que no es ni siquiera continua. Convergencia puntual no es suficiente. Uno necesita, pues, garantizar convergencia, lo que llamamos convergencia uniforme. ¿Listo? Entonces, uno necesita, todo esto requiere realmente, pues, ¿no?, análisis de convergencia uniforme. Convergencia uniforme. Recuerden que la función límite yo quiero que phi sea continua, realmente diferenciable, y es más, y que cumpla beta, ¿no? Convergencia uniforme, por lo menos necesito ello. Para tener convergencia uniforme es que necesito restringir aún más mi región, muchas veces, alrededor de mi condición inicial. Aquí es donde uno usa y hace uso en la versión de nuestro teorema de, pues, que es nuestra derivada parcial de f con respecto a y, es continua. Porque si lo miro en lugares, regiones compactas pequeñas, pues ya voy a tener una cota de que la derivada no puede explotar, no puede irse más allá de cierto número. Voy a poder comenzar a acotar. Y cuando uno demuestra generalmente cosas con convergencia uniforme, uno necesita cotas para decir que las cosas no crecen, pues no se van ilimitadamente. Y necesito intercambiar límites con integral, etcétera, etcétera. Y aquí hay bastante análisis.
Listo. Y finalmente, pues necesitamos garantizar unicidad. Necesitamos todo ello. Garantizar unicidad. ¿Cómo garantizaría unicidad? Bueno, una vez más, uno lo que hace es asume que hay dos funciones, no sé, ¿qué las llamamos? Phi Aleph 1 y Phi Aleph 2. Listo, que cumple beta, ¿no? Entonces ver que si las dos cumplen beta, pues entonces, ¿cómo sería la diferencia entre ellas? Uno comienza a hablar de la diferencia entre ellas y para ello, pues uno va a usar que las dos son bien comportadas y uno usa una vez más cotas que hay en el tamaño que pueden tener las funciones phi, restringidas cuando estamos en una pequeña región alrededor de la condición inicial. Entonces aquí también uno necesita análisis, ¿sí? Entonces, lo voy a poner aquí. Todo esto. Uno necesita bastante análisis en ese sentido. Todo esto es realmente muy bonito. Quiero que tengan la idea general. La idea general es esta. Esta es la idea general que es bastante útil. Y este tipo de razonamiento es el que les comenté que lo he encontrado varias veces en diferentes ramas. Ok, a lo mejor, obviamente las versiones más generales del teorema, pues ya ven esto desde un punto de vista más abstracto, no solamente como función y todo ello, sino como operadores ya en espacios más grandes, y de lo que uno habla es, por ejemplo, porque lo que estamos buscando, fíjense, ¿sí? Si lo de la derecha yo lo llamo que es un operador, entra una función aquí, entra una función y sale todo junto, sale una función. ¿Listo? Entonces es un operador en funciones. Claro, en un mundo de funciones. Entonces esta phi lo que sería un punto fijo de ese operador, pero en un espacio más grande, en un espacio de funciones. La phi sería la que entra aquí y sale lo mismo. Entonces uno puede comenzar a hablar de operadores en espacio de funciones, ¿no? Y para hablar de, sí, la solución es un punto fijo de cierto operador en un espacio de funciones, pues uno puede, hay bastante matemática. Uno pues habla de teoremas del punto fijo, contracciones, funciones lipschitzianas y todo ello. Entonces este teorema tiene versiones más generales. No lo pueden ver desde un punto de vista más abstracto, definitivamente. Si quieren revisar, por ejemplo, cualquier libro, por ejemplo, si quieren revisar los detalles, en cualquier libro de ecuaciones diferenciales del corte matemático. Es más, creo que en nuestros libros, el Boyce di Prima, no sé si el otro, pero el Boyce di Prima sí tiene más elaborado, sí tiene un poquito, creo que lo demuestra casi completo o por completo el teorema. Sí, pero los libros clásicos son pues el Coddington-Levinson, creo que es un libro clásico de ecuaciones diferenciales. Coddington-Levinson. Debe ser ecuaciones diferenciales ordinarias, simplemente. O el Birkhoff, ¿no? El Birkhoff. Rota. También estos son libros más abstractos desde el punto de vista de matemática, ¿no? Entonces las versiones, un poquito abstracto. ¿No? Las versiones que tienen el teorema pueden ser más generales, pero, o sea, obviamente la idea es la misma, ¿no? Pero, como les digo, creo que estoy casi seguro que el Boyce di Prima, ¿no? De la referencia tiene también una buena, la demostración del teorema o un buen indicio de cómo hacerlo. Ok. Entonces, eso quiero que lo tengan en cuenta. Me acabo de dar cuenta que ya son las 10. Entonces creo que podemos dejar la clase por aquí. Y entonces, una vez más, lo que les acabo de mencionar, el método de iteraciones de Picard, es poco práctico para hallar la solución. Es poco práctico para hallar la solución. Si uno comienza, tomo esta función como aproximación inicial, itero, calculo, es poco práctico para hallar la solución, pero obviamente para demostrar que va a existir una solución en el caso general es muy, muy útil. ¿Listo? Pero tomen una función, pueden comenzar a iterar para que vean qué es lo que va a ocurrir.
Listo. Como ya quedamos, más tarde o mañana más tardar les envío un aviso en el Paideia o de repente el correo, ¿no? Sobre nuestra PC. Entonces vamos a asumir, me parece que entonces la PC debe ser este martes 12 en 5 días. Y listo. No sé, pues repasen las cosas que hemos hecho. Hemos resuelto básicamente cuestiones diferenciales de primer orden con diferentes métodos, ¿no? Porque eso es lo que vendría pues como temas de nuestra PC1. ¿Listo? Y ya saben, va a ser formato tarea, es decir, pues al principio de la práctica leen, van a tener el PDF, escriben sus soluciones y lo suben en el tiempo establecido. Eso. ¿Listo? Esta vez no vamos a tener cámara encendida ni nada por el estilo, de repente lo hacemos después. No. Mauricio, esto último de Picard no vendría, sino... Ah, bueno, o sea, no sé exactamente a qué te refieres teóricamente. Obviamente, yo no les pediría que demuestren que ciertos pasos de nuestro teorema realmente funcionan. ¿Listo? Les puedo... a mí personalmente no me interesan mucho los nombres, como use el método de iteración de Picard para bla, bla, bla. Me interesa que conozcan qué significa, ¿no? Entonces, no esperen que les diga use tal cosa, sino resuelvan tal cosa, y pues ustedes se inventan cómo resolverlo, ¿no? Con las cosas que conocemos y todo ello. Sí, no se preocupen, lo que estoy interesado es que puedan resolver las ecuaciones, podamos interpretar. Muchas de las cosas que hacemos, yo estoy tratando de darles una interpretación física desde mi perspectiva. Y una vez más, ustedes saben que pues lo que les comento es el punto de vista de su profesor, ¿no? No es una verdad absoluta ni nada por el estilo. Les pido que lean libros. Para mí, los libros, la verdad, mucho de la universidad, lo que aprendí fue bastante en los libros. Listo. Entonces, estamos jueves, nos vemos el lunes. Hasta pronto. Disfruten el fin de semana y hagan matemática y física. Adiós, adiós. Sí, cuídese hasta el lunes. Hasta luego.